Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a continuar con la pregunta 13, la cual nos dice lo siguiente. Complete correctamente el siguiente texto. En la siguiente construcción, los ángulos OED y COD son rectos. O sea, vamos a buscar los ángulos. El EOD sería este ángulo, que efectivamente vemos que sí es recto. Y el CO'D también vemos que pues efectivamente es recto, porque aquí se forma un ángulo de 90 grados. ¿Ok? Dice el ángulo DEB, que sería este ángulo, y el ángulo BDE, que pues prácticamente sería este y este. Ajá. Dice miden 60 grados. Por consecuencia, pues este de aquí adentro también mide 60 grados. Dice, y el ángulo ABD, que sería este ángulo, el ángulo A con B con D, que sería este, mide más de 90 grados. Exactamente como vemos ahí, se está formando pues un ángulo obtuso. Dice, entonces se deduce que el triángulo EDB, ¿qué triángulo es? Vamos a remarcarlo. El triángulo EDB, que sería este, pues ese es un triángulo equilátero, ¿verdad? Porque tiene todos sus lados iguales. Vamos a ponerlo. El triángulo EOD, que sería pues prácticamente este pequeño triángulo, es un triángulo rectángulo junto también con el triángulo de O'C. Si lo ven, entonces aquí este rectángulo. Y el triángulo ABD, que justamente es el que está formado por este espacio contenido. Vamos a poner una línea. Ahí está. Pues ese es un ángulo oblicuángulo, también conocido como obtusángulo en este caso en especial, porque su ángulo es de 140 grados. Muy bien, entonces prácticamente con esto pues podemos identificar que la respuesta correcta es el inciso C, ¿verdad? En este caso pues nada más hay que tener mucho cuidado con cómo definimos los ángulos de estas figuras, ¿vale? Hay que identificar qué tipo de ángulos son rectos, qué tipo de ángulos son agudos, qué tipo de ángulos son obtusos. Y sobre todo aquí el tema también que estamos aplicando es reconocer la clasificación de los triángulos que vimos en su momento. Recordemos que los triángulos se pueden clasificar de acuerdo a sus lados y de acuerdo al número de sus... Perdón, de acuerdo a sus ángulos y de acuerdo al número de sus lados iguales, ¿ok? Entonces, pues bueno, justamente por ese motivo, la respuesta correcta es la C. Aquí les presento un poquito más explicado para que si gustan lo puedan copiar y lo puedan estudiar más adelante, ¿ok? Les repito, aquí en este problema únicamente hay que recordar bien cómo se dividen los triángulos, cuál es su clasificación, cómo se llama cada uno. Por ejemplo, podemos recordar que los triángulos se clasifican de acuerdo a sus ángulos. Si tiene un ángulo de 90 grados se llama triángulo rectángulo. Si tiene un triángulo ángulos menores de 90, pues es un triángulo acutángulo. Y si un triángulo tiene un ángulo mayor de 90 grados es un triángulo obtusángulo. ¿Ok? Además de ello, hay que recordar que los triángulos se clasifican también de acuerdo a cuántos lados tienen iguales. Si tienen 3 lados iguales, se conoce como un triángulo equilátero. Si tienen 2 lados iguales y uno desigual, se le conoce como triángulo isósceles. Y si no tiene ningún lado igual, se le conoce como triángulo escaleno. Entonces, por ese motivo, la respuesta correcta es la C. Entonces, prácticamente sería todo por este video. Cuídense mucho y un momento más continuamos.